La pregunta aquí es quién nos está diciendo la verdad, porque la asamblea de docentes reunida en la cancha de San Félix desconoce los acuerdos que se firmaron con el Meduca para la pronta y efectiva solución de los problemas de los docentes en áreas de difícil condición laboral. Al salir de esta reunión, el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, dice que solo 4 de ellos no firmaron el acuerdo, pero estos comunicados que ha girado a EVE y otras organizaciones desmienten esta información. ¿Quién nos está diciendo la verdad? Es la pregunta. Está con nosotros Juan José de la Lastra, él es el presidente de la Asociación de Educadores Veragüenses y le doy la bienvenida a Next Noticias. ¿Quién está diciendo la verdad? Gracias por la oportunidad que se nos brinda. Buenos días ante todo a todos los televidentes. Definitivamente que no nos extraña, no nos sorprende esta actitud, hay que decirlo como es, de mentirosos. Por una parte el ministro de Trabajo y por otra parte la ministra de Educación. El ministro de Trabajo ha participado, ha estado tanto en el acuerdo que se firmó el pasado 28 de junio, que aquí lo presentamos en este canal, y también participó, por supuesto, el firmado el 10 de julio. Ambos acuerdos con niveles de compromisos que al final no han cumplido. Y lo lamentable de esto es que para el día 11 de agosto, una fecha muy esperada por los miles de docentes, porque son más de 1000 docentes los que se mantienen desde el día 1 en huelga, y prueba de ello son las imágenes, son las noticias que salen. A partir del día lunes 14 se suponía que era el lunes de que no iba a haber nadie porque se había firmado un acuerdo. Estuvimos en el área en horas de la tarde y fue realmente bochornoso, falta de seriedad, pero por supuesto no nos extraña, puesto que esto corresponde a las medidas mediáticas que lamentablemente las autoridades acostumbran a hacer para desmovilizar. Una lucha que, recordemos, nace por la pérdida de la vida del compañero Tomás Camargo y Marta Sanjur. Y bueno, una lucha que no es nueva, que es vieja. Vamos a ir desgranando todos los aspectos. Ahora, ¿qué está ocurriendo ahorita en la comarca? ¿Hay clases o no hay clases? ¿Han retornado algunos docentes? Porque eso preocupa a la población. El año se puede perder. Sí, es lamentable llegar a una medida de estas, toda vez que el 26 de junio, cuando se inicia el reclamo justo por parte de los compañeros, y se da el 28 un cierre de casi 8 horas en la Interamericana a la altura de Cruce de San Félix, se acercan las autoridades, se suponía que era con niveles de acuerdos para llegar a soluciones concretas. Lo que se exigía en ese momento era que se certificara la seguridad del trayecto donde fue el accidente. ¿Eso ha pasado a la fecha? No se ha dado, a pesar de que está anotado ahí 3 y 4, SINAPROP y el MOP iban a certificar el área, la seguridad del área, y por supuesto iban a iniciar la construcción de planes operativos de emergencia. Recordemos que aquí hay problemáticas que datan de mucho tiempo. Hay mucho abandono, no solamente en el tema educativo, también en el tema de salud y el tema también de infraestructuras viales, ¿no? Sin embargo, lo importante de tratar aquí es que realmente el show que quiso hacer la ministra de Educación con las otras autoridades del gobierno no le salió bien. ¿Los niños están dando clases o no están dando clases? En estos momentos hay paralización, se mantienen las 128 escuelas. Días perdiendo efectivamente, clases. 128 escuelas. Es que lo que no entendemos es eso, precisamente. ¿Pero eso es responsabilidad de ustedes o del Meduca? Bien. ¿Quién es el responsable? Bien, cuando el patrono, que es el Meduca, llega a una reunión, por ejemplo, la del día 11, pretendiendo firmar otro acuerdo de compromisos a realizar en el tiempo, ponen una fecha, imagínense, una fecha al 24 de agosto para darle la respuesta a alguna de las exigencias. Obviamente que si ya incumpliste el acuerdo del 28 de junio, incumpliste el acuerdo del 10 de julio, ¿qué expectativa tiene el docente? ¿Qué seguridad tiene? Entonces, ¿quién es el responsable? Si hablamos de responsabilidad, recordemos que hay docentes hay de más de 15 años con las dificultades que tienen. Hay docentes que han sido testigos de la muerte de otros compañeros en años anteriores. El último de ellos fue en el 2012-2013. Es decir, son condiciones paupérrimas, condiciones que lamentablemente el docente ha denunciado correspondientemente por los canales adecuados, pero que no son atendidos. Estudiantes que mueren cruzando ríos. Es lamentable que se llegue a esta situación. Sin embargo, ¿qué otra alternativa queda para hacerle frente o buscar la solución o impulsar la solución a estos problemas? La protesta, en este caso, un derecho constitucional que es la huelga, que afecta a los estudiantes, claro está. Los docentes quieren volver, sin embargo,
si el patrono, si el gobierno, si las autoridades no muestran una real disponibilidad para resolver los problemas, toda vez que las exigencias en la más mínima han resuelto. Un ¿Qué decreto. pasó con la comisión de alto nivel que ustedes pedían, por ejemplo? Exactamente. En el acuerdo del 10 de julio, el gobierno, las autoridades que ahí firmaron, se comprometen. ¿Quiénes firmaron? Ministro Carles, que me extraña que diga que todo está bien en esta área, él sabiendo que no es así y teniendo la evidencia que no es así. Firma el ministro Carles, viceministro Carlos Estás de Meduca, del MOB, del SINAPRO, el licenciado Donderi, es decir, autoridades que pueden resolver. Sin embargo, lamentablemente, los afectados son tanto los estudiantes, docentes y la comunidad de esta área, porque las autoridades están acá en la capital, en sus cuartos refrigerados, en su oficina refrigerada, y los problemas se siguen manteniendo allá. Ayer estuvo con nosotros el viceministro Carlos Estaf y hablaba de que había voluntad por parte del Meduca y que iban a trabajar y que ustedes retornaran a clases en tanto se resolvían estos asuntos. Evidentemente que la voluntad que vimos ese día en presencia pues de todos los compañeros es que sencillamente se irrespeta la voluntad, el clamor popular, se irrespeta una población unida, porque ahí hay población unida, están los docentes, padres de familia, estudiantes, unidos en una exigencia válida. ¿Cuántos voceros habían ese día y cuántos firmaron, según ustedes? Bueno, es más, el documento que supuestamente es el acuerdo, ese documento era desconocido para la población que estaba en ese momento reunido. La asamblea, que es la que inicia la huelga y que estaba concentrada en San Félix, desconocía esa controversia que preparaba el gobierno y sus operadores politiqueros, que son los aliados de ellos. Esos sectores que tienen ellos aliados al gobierno. Sí hay sectores aliados al gobierno. Ahí vimos que... ¿Cuáles son esos? Ahí vimos infiltrados en la asamblea personas que no eran ni docentes. Jóvenes que sabemos que pertenecen a una afiliación política determinada. Los vimos allí. Sin embargo, como esto es un país democrático y respetamos el derecho a protesta, bueno, estaban ahí presentes. Sin embargo, la mayoría, más de 1.500, para ser un poquito reservado, son más docentes los que están desde el inicio y se mantienen. Es decir, que el acuerdo que se firmó, el pseudo acuerdo a nuestra consideración, no goza tal corresponde en la ratificación de la Asamblea, que ellos no determinaron la firma de ningún acuerdo. La Asamblea, que es el órgano máximo de los docentes que están en huelga, ahí no hay gremio, es una masa de docentes haciendo una exigencia. Para que la gente les pueda entender, porque a mí realmente me preocupa estos niños 60 días sin dar clases, este año ya peligra y estoy hablando muy en serio y no quiero pensar que es porque son niños de áreas de difícil condición o de difícil acceso o porque son niños de la comarca Nave, realmente me da mucha pena, no quiero pensar que es por eso. ¿Qué es lo que tienen que pasar ellos para llegar a clases? ¿Qué es lo que viven los maestros? Para que la población entienda por qué ustedes siguen en huelga a pesar de que existe supuestamente un acuerdo. Como gremio magisterial nos preocupa justamente el planteamiento de que en estos momentos, antes de la huelga, ya había escuelas que no estaban dando clases. No solamente en el área de difícil condición laboral, también en el área urbana. Ejemplo, en el área de norte de Veragua, la escuela de San Antonio estuvo cerrada por más de 2 años por las pésimas condiciones. Recordemos que la mayoría de estas escuelas se mantienen escuelas improvisadas, escuelas rancho, que no gozan de ningún tipo de seguridad. Hablemos de la comarca, que tienen 60 días. En la comarca. ¿Hay comida? No hay. ¿Hay insumos? ¿Qué se encuentra el docente cuando llega al aula de clase, por ejemplo? Se reitera la falta de política pública en materia educativa para estas regiones, toda vez que, un ejemplo para ejemplificar, el tema de la alimentación, ¿vea? Que se supone que es un programa nacional. Hasta el día de hoy, ya prácticamente finalizando el segundo trimestre, no ha llegado la alimentación. El año pasado, llegó a finales del mes de noviembre, llegaron los sacos de arroz, de lentejas, todos no siendo aptos para el consumo humano porque estaban dañados. Hay que agregarle que esos niños no tienen 3 golpes de comida en casa, exactamente, señores, comen en la escuela. Exactamente, niños que caminan más de 2 horas, porque cuando en el trayecto que van, si la quebrada o el río les permite llegar a la escuela, pueden llegar. Sin embargo, si el río está crecido porque no hay zarzos, no hay puentes, no hay red vial o de comunicación establecida de manera formal, precisamente son estos los aspectos que siguen incidiendo en la agudización del problema que hay en estas áreas. Es el reclamo que se hace. Los caminos, me decía un maestro, yo a veces ni siquiera sé qué se hizo el camino porque el río creció. Mire, tengo la oportunidad de poder expresar mi sentir de manera directa porque laboré en estas áreas 9 años continuos en el área de Boca del Toro.
ya sea en el mar, ya sea caminando, tuvimos la experiencia y realmente es muy penoso y lastimoso que el esfuerzo que hace el educador para llegar a esta área, porque es un esfuerzo, se te nombra, te dan tu documento y que vayas en nombre de Dios y que Dios te permita llegar allá. No hay nadie. ¿El viático llega a no hay tiempo? no, por supuesto, son parte de las carencias que mantiene la falta de dinamismo del Ministerio de Educación. Ellos han hecho algunos esfuerzos, sin embargo, falta mucho por hacer. Porque lo que quiero que quede claro es que merece la pena que realmente estos muchachos tengan 60 días sin dar clases. Bueno, se lo pongo de esta manera. Si una escuela se mantiene cerrada porque no tiene condiciones, porque no tiene aulas, porque no tiene alimentación, no tiene la posibilidad de tener acceso a luz o a agua o a condiciones mínimas, son escuelas que han permanecido cerradas, muchas de ellas, o abandonadas, en las cuales no se puede desarrollar bien el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que la condición mala que tienen las escuelas por el abandono fuerza muchas veces a que no se den la posibilidad de clases. Por último, ¿qué van a hacer? Ustedes hablan de una asamblea general para tomar acciones, sigue la huelga, van a seguir con piquetes. Obviamente cuando observamos que ya van para 60 días nuestros compañeros, independientemente del área o la región que sean, AEBE como gremio magisterial responsable y con una trayectoria histórica de lucha en este ámbito, nuevamente entonces hace un llamado, porque aspiramos a que se resuelvan las cosas lo antes posible, que se instale una comisión de alto nivel, pero con decreto, para que eso no se olvide en el tiempo, tal como pasó en el 2009, como le mostré ¿Es compleja el programa la comisión anterior. de alto nivel? ¿A quién necesitan? Es ¿SINAPROB, fácil. MOB? Las instancias que tienen que ver con las comunidades. Está el MEDUCA como el patrono, ¿sí? Acuérdate que un decreto es nacional. Y por eso que en el 2009... Pero ¿te sirve que el SINAPROB de Chiriquí trabaje, por ejemplo... En esta ocasión, cuando la exigencia puntual, inicial, va en la vía de que se certifique la seguridad en ese espacio geográfico, para iniciar, para que ellos tengan el tiempo de hacer su plan operativo de emergencia nacional, para poder que se hagan entonces las asambleas pedagógicas y lleven los puntos a discutir a la comisión de alto nivel. Es decir, lo que falta es la voluntad real. Es lo que hay que decir. Falta una voluntad real por parte de las autoridades gubernamentales, en este caso las que tienen que ver con esto. MEDUCA, SINAPROB, el MOB, MINSA y por supuesto Obras Públicas. ¿Qué cuesta movilizar un Obras Públicas? Sí, por supuesto. Ministerio de Trabajo y también, por supuesto, Secretario de Metas, que también entró en las dos conversaciones anteriores del 28 de junio y el 10 de julio, estuvo allí. Y también estuvo el 11 y no hubo capacidad de respuesta. Lamentablemente, los voceros se mantienen, son compañeros que tienen... Mire, uno de los voceros, que se llama Domingo Montezuma, fue el compañero de los dos obsisos. Le tocó descubrir el hallazgo y ayudar, después de días que habían denunciado que estaban los compañeros ahí en estado de putrefacción, que tuviese la capacidad del Estado de ir a rescatar los cuerpos. Él tuvo que ayudar en esto. ¿Usted cree cómo se puede sentir con un compañero que ni siquiera ha sido tratado psicológicamente por las autoridades del MEDUCA? Se han desvinculado totalmente de esto, ni siquiera estuvieron para el funeral de ninguno de los dos compañeros. Es decir, hay una actitud de poco importa y realmente nos preocupa es que pensamos en su debido momento que la ministra iba a tener otra predisposición. Sin embargo, lamentablemente viene con la mediática a tratar de dividir una huelga que hoy día mantiene tantos días por irresponsabilidades de ellos. Bueno, señores, esta es la situación. Van ya casi 60 días estos niños. Este 21 hay asambleas en todo el país. 21. 21, entonces estamos atentos a las acciones a tomar por estos gremios, que sepan los señores, aún hay huelga de estos docentes y los niños están sin recibir clases. Gracias por estar con nosotros, Juan José de la Lastra de AEBE.